Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a decir Guten Tag, porque a partir de hoy vamos a comenzar a ver algunas palabritas, ¿verdad? Ya para saludarnos en lo que vendría siendo el idioma alemán. Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? La clase de este día y vamos a retomar un poquito de lo que estuvimos hablando el día de ayer. Decíamos que en las clases de idiomas, de los diferentes idiomas, atendemos lo que vendría siendo a la disposición de la escuela de no solo enseñar la parte de los conocimientos a nivel del idioma, la práctica del habla del idioma, sino también enseñarnos lo que son valores cristianos a través de pasajes bíblicos. Para este año, ¿verdad? Arrancamos en el caso de los idiomas, pues el Dutch, que es el en el que ustedes están ahorita, y también hemos arrancado con lo que es el portugués en manera grupal, porque esto los teníamos antes de manera personalizada. Entonces, debemos hacer una pequeña reflexión al inicio de cada clase y a la vez nos sirve como una pequeña comparativa. Entonces, tenemos acá un verso, pero esto lo voy a trabajar como en la segunda parte de la clase. Quizás hoy me voy a concentrar del versículo en dos partes, pero luego vamos a verlo en detalle y ya van a entenderme por qué lo voy a dejar como para la segunda parte. En primera instancia, en Dutch. Ayer decíamos, mire, decimos alemán, la decimos alemán en español, en inglés le decimos German, pero en el idioma original, o sea, en alemán, alemán se dice Dutch. Eso lo decíamos en la clase del día de ayer. Y de ahí viene el nombre que le llamamos al país Alemania, en inglés se le llama Germany, pero en alemán se le dice Deutschland. Que son pues transliteraciones, explicábamos, no son traducciones, sino que son transliteraciones porque es un idioma que pues solo se habla en esa región, ¿verdad? Y resulta un poco complicado, quizás el hecho de pronunciar. Es similar, ¿verdad? A lo que ocurre, por ejemplo, con el caso de Suiza. Suiza tiene su propio nombre también y los suizos tienen un dialecto muy parecido al de los alemanes, ¿verdad? Habíamos dicho que estos países de Europa, la zona norte, digamos, de Europa, entre ellos Austria, Alemania, Polonia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, ahí podemos agregar Suiza, tienen un dialecto bastante similar. Ahí mencionábamos ayer el caso de, hoy se le llama Países Bajos, pero anteriormente le conocíamos como Holanda, que si uno escucha estos idiomas comparten muchas características similares. Bueno, el verso en cuestión es Mateo 6:15. En el caso del alemán, el nombre Mateo, ¿verdad? Ahí tenemos la escritura. Pueden ver y nos vamos a ir dando cuenta que muchas palabras en alemán van a usar esta diéresis sobre algunas letras que para el español no es común. Para nosotros, digamos, es común la diéresis en la vocal U y en el resto no se usa en otra vocal, pero en el alemán se usan varias vocales. Poco a poco vamos a ir aprendiendo qué significa o qué representan esos símbolos, ¿verdad? Sobre las diferentes vocales. Para pronunciar Mateo en alemán, pues deberíamos de dividir en dos sílabas. La primera sílaba es como esta parte de acá, que se pronunciaría muy similar al español. De hecho, sería una T. Sería como decir mat. Pero luego la otra T se va a agarrar para aquí y vamos a pronunciarlo como toys, como una OI. O sea, esto se vuelve como una OI y con una especie de S como prolongada. Matois, matois. De ahí tendríamos entonces el sonido para esto. En algunos, el alemán tiene diversos dialectos, que cabe de aclarar. Es decir, hay diversos acentos. Entonces, a veces esto suena a hoy como una O con una I y para otros suena a como una U. Entonces, es posible que escuchemos en algunas ocasiones que nos cambien un poco la pronunciación. Depende de la zona en donde se hable el alemán, sobre todo porque debemos reconocer que durante un tiempo
Alemania fue dividida en el bloque de la Alemania este y oeste. Y eso afectó un poco la forma en la que se aprendía, digamos, a hablar el idioma. Por otro lado, debemos destacar que aquí hay números y como estamos iniciando, ¿verdad? Se nos puede volver un poco complicado lo de los números. Así que lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero aparte de decir matois, vamos a decir sex. Este se parece mucho al número 6 del español. Nada más que con una X y sin la I. Sex, ¿verdad? Sex. Ese sería el número 6. Y luego el número 15, esas sí son un poco más complicados, sobre todo el bloque, digamos, de lo que vendría siendo los números que le llamamos aquí normalmente los números de la adolescencia. En inglés se le dicen los teenagers, pues en alemán tienen algo en común, ¿vea? Y es que suelen tener lo que sería una pronunciación de una OR, o sea, como una OR, primero OR, y luego eso es como para ubicar la decena, por así decirlo, OR, y luego el 15 propiamente, ¿verdad? Para terminarlo, lo vamos a escuchar como 15, 15, OR 15, sería completamente el número 15. Pero de esto voy a adelantarme un poquito más en que revisemos esto, pero antes de ver todo el texto, quiero que comprendamos un poquito de dónde vienen estos sonidos o de dónde salen y cuál es el recurso que vamos a estar utilizando en la clase. Entonces, en manera general, ¿verdad? Tenemos el versículo de Matthäus 6, Orpenstein, que nos dice, Wenn aber den Menschen verfergen Augen nicht verbeten, so wird euch euer Vater euer vergungen, euer nicht vergeten. Eso sería el versículo. Está un poco, diría yo, para las primeras clases de alemán, como un poquito enredado, ¿verdad? Porque tiene muchas palabras, ¿verdad? Y tiene muchas cosas que vamos a ir comprendiendo poco a poco. ¿Verdad? Vamos a irlas examinando y a medida que examinemos vamos a ir aprendiendo. El verso de esta semana, ¿verdad? Ah, y se me olvidaba destacar. Hay varias Biblias en inglés, perdón, en alemán, así como lo hay en inglés y en español. En todos los idiomas hay diversas versiones, pues el alemán no es la excepción. Hay varias versiones. Y la Luther Heuti es la que estamos leyendo ahorita, que sí es una Biblia que tiene que ver con el señor Martín Lutero, por de ahí el nombre. Ahora, el valor para esta semana, ¿verdad? El que estamos destacando es prácticamente Oyer. Esto lo vamos a leer como Oyer. Es como una O-I, ¿verdad? Y una E-R, Oyer. Y a pesar que aquí se ve una V, vamos a ir aprendiendo que hay muchas palabras que vienen del alemán, del Dutch, que comienzan con una V, pero no se gesticulan con V. Si lo quisiéramos comprender, esto se vuelve como una S, pate, como pate. A veces lo dicen como pata, dependiendo de cómo suena, digamos, esta terminación de la ER al final, podemos escucharlo como como algo que se conoce como un schwa, pata, o como pater, más como una R. Ya depende de la zona en la que se hable, pero de manera general podemos decirlo como pater. Pero el cambio es de esta V por una F, repito, al momento de pronunciar. ¿Y qué significaría esto? Es como decir tu padre o eh, su padre propiamente, porque esa es como el su en el caso del alemán. Bueno, ahí estaríamos entonces con este versículo, ¿verdad? Que decíamos, lo vamos a leer como Matthäus 6, Orpenstein. Matthäus 6, Orpenstein. Bueno. Les decía, la clase de hoy nos va a servir para mostrarles un recurso. Este recurso lo solemos utilizar en la mayoría de idiomas, incluyendo el inglés, ¿verdad? Que trabajamos en la escuela. El propósito, ¿verdad? De la clase del día de ahora es que veamos cómo saludarnos. Eso es lo que vamos a enfocarlo, ¿verdad? Vamos a enfocarlo en algo muy sencillo. Para saludar en alemán, vamos a usar la palabra guten.
Está fácil de pronunciar. Esa no está muy enredada. Es casi como sonaría en español. Guten. Y luego decimos Guten Tag. Esto de Guten Tag es para decir buenas tardes. Guten Tag. Entonces ya podríamos como ir teniendo esa idea de que Guten es como decir buenas, ¿vea? Y Tag viene como de tarde. De allá más o menos esa idea podríamos irlo haciendo. Si ustedes lo comparan con el inglés, ¿verdad? Hay cierta relación, ¿verdad? Hay cierta relación, sobre todo con la palabra guten, ¿verdad? Porque guten, si pensamos en inglés, decimos good. Entonces, hay algo parecido en ese idioma, se comparte un poco. Ya de ahí, si decimos afternoon, pues ahí se nos pierde completamente lo de Tag. ¿Verdad? Ahí es donde ya el alemán se diferencia bastante del inglés. No se nos olvide que el inglés es un idioma que toma partes del germano, o sea, del papá del alemán, y toma partes del latín. Es allí donde hay algunas correlaciones de palabras que se parecen. Ahora, con Guten Tag estamos diciendo, pues, buenas tardes. Eso es lo que estamos diciendo. Guten Tag. Como nos toca conectarnos a esta hora, esa es la frase que vamos a tratar de utilizar. Luego vamos a estudiar el resto de saludos, ¿verdad? Para ver cómo vamos a decir los buenos días o las buenas noches. O un buen día por un saludo, digamos, más genérico. Pero ahorita vamos a aprender Guten Tag. Ahora, ayer les decía que como era la primera clase, ustedes estaban a la clase Willkommen. Willkommen. Es esto. Willkommen. Willkommen, pues significa bienvenido. Es una manera general de darle la bienvenida a alguien. Entonces yo puedo decir Guten Tag, Willkommen. Y estoy diciendo buenas tardes, bienvenido o bienvenida. Pero en el alemán hay una variante que no existe para nuestro español y diría que para el inglés tampoco existe. O sea, es algo de esas cosas que vamos a ir aprendiendo que son únicas y exclusivas del alemán. En el alemán se nos va a decir bye. Decir willkommen está bien, pero es una bienvenida general. O sea, no estoy siendo ni formal ni informal con alguien. Simplemente bienvenido. Así de simple. Para que me lo entiendan mejor, es como decirle a alguien bienvenido sin sonreírle, pero tampoco aturrándole la cara. O sea, sin mayor muestra de emoción. Eso es willkommen, así de entrada. Si nosotros a la palabra willkommen le agregamos Herzlich, que sería algo como esto, es Herzlich, Herzlich, y decimos ahora Guten Tag, Herzlich willkommen. El Herzlich lo que viene a hacer es decirle a alguien que es una bienvenida afectuosa. O sea, si lo quisiéramos traducir a algo en el español para tener una idea, aunque no nos va a sonar como muy, eh, quizás nos sonaría más para alguien que está parado de pie y hay un público. Entonces, en español usamos esa frase de les doy la más cordial bienvenida. ¿Ya? Una cordial bienvenida. Algo así vendría siendo cuando en el alemán agregamos el Herzlich Willkommen. Si solo digo Willkommen, bienvenido. Pero si digo Herzlich es buenas tardes, tengan una cordial bienvenida. Guten Tag, Herzlich Willkommen. Vale, vamos a practicar con esta pequeña palabra antes de ir al otro punto que tenemos para la clase de hoy. Entonces, cada uno de ustedes me va a decir Guten Tag y luego va a agregar el Herr Lynch y luego va a decir Willkommen. Guten Tag, Herr Lynch, Willkommen. Bueno, voy a ir indicando sus nombres y solo me encienden el micrófono para que practiquemos un poquito, ¿verdad? Con esta frase. Vale, voy en el orden en el que están en la sala. Adriana Belén, ¿me indica si puede participar? Sí. Adelante, díganos Gu- las. Ajá. Guten Tag, Gil, Hers. Erlich. Erich, Eh, Erich, willkommen. ok, muy bien. Gracias. Guten Tag, Herrlich, willkommen. Muy bien.
Vamos ahora con Nora Beatriz. Guten Tag, herzlich willkommen. Muy bien, excelente. Gracias. Y escuchemos de último a Sonia. Sí, Guten Tag, Erlich, willkommen. Ok, excelente. Vaya. Entonces, para la próxima clase, para cuando iniciemos la clase, yo voy a decirles esta frase. Entonces, esperaría que ustedes al principio de la clase me digan Guten Tag, por lo menos. Vean, Guten Tag, para responder a la frase que yo voy a utilizar. Yo les diría Guten Tag, Herr Lynch, willkommen, y luego ustedes me dicen Guten Tag. Vamos a ir así poquito a poquito y luego le vamos a agregar otras cosas al saludo que vamos a ir practicando. Vaya, hasta allí estamos bien porque digamos que esas palabras casi que las leemos como en español y las entendemos, vean. Pero luego se nos vienen otras palabras como las que están en el versículo, que ya allí ya se nos complica un poco la cosa, vea, porque al escucharlo debemos, bueno, no es tan así como leerlo como está ahí escrito. Entonces hay cosas que sí y hay cosas que no. Para obtener la mejor o la correcta pronunciación de una palabra en alemán, voy a recomendarles este sitio web. Eh, voy a entrar a la página principal porque aquí ya la tengo en cargada, digamos, en inglés. El sitio se llama Wiktionary.org, es el nombre, Wiktionary.org. Es una wiki. Si ya manejamos lo que es Wikipedia, ¿verdad? Tenemos una idea de que es una wiki. Es un sitio web que se construye colaborativamente, donde las personas, ¿verdad? Sin ánimo de lucro vienen y aportan sus conocimientos, en este caso, en esta página, de idiomas. Entonces pueden ver ahí que aparecen varios idiomas. Aparece el español, dice cuántas entradas hay de español, cuántas hay de inglés, de francés, y ahí hay otros en medio de, ¿verdad? Y entre ellos, claro, está el Dutch. Sin embargo, cuando usamos esto, yo siempre les indico, de preferencia, usen Wiktionary en inglés. Esa es la sugerencia. Úsenla en inglés. ¿Por qué usarla en inglés? Bueno, la razón es porque es la que tiene más entradas. Y aunque sea que usted esté aprendiendo portugués, francés, alemán o cualquier otro idioma que esté aprendiendo, en los demás idiomas las entradas son menores y es más limitado la información que podemos encontrar. Entonces, al usarla en inglés es donde tenemos acceso a más información. Así que cuando carguen y cuando la utilicen en casa, porque vamos a dejar algunos ejercicios para que ustedes lo utilicen, váyanse al apartado que dice English, ese de acá. Aunque sería, pero ahorita estamos en Dutch, ¿por qué no vamos acá? Porque hay cierta información que al irla a buscar aquí posiblemente no la encontremos. Pero si la buscamos en inglés, sí la vamos allá. Así que es de esas plataformas que es de adaptarnos a leer el inglés un poquito para poderlo utilizar y sacarle el mejor provecho. Es igual, usted se podría ir al español, pero si yo hablo español y entiendo español, ¿por qué no la busco en español? Porque, bueno, mire las entradas que hay de esto comparado con las que tiene el inglés. Entonces, ¿qué significa? Que como esto es colaborativo, hay personas que aportan sus conocimientos, en este caso en temas de la lengua o en apartados lingüísticos, y ahí es donde se va llenando esta enciclopedia, por así llamarlo. Cuando ellos han fusionado el término wiki con dictionary, o sea, es una especie de diccionario que funciona con la filosofía wiki. La filosofía wiki es esa, ¿verdad? Es que usted aporta los conocimientos gratuitamente y esto se va construyendo con colaboraciones, ¿verdad? De diferentes personas. Vamos a ir entonces ya aquí a lo que es English y esto es lo que vamos a ver en un principio. Digamos, la interfase. Si usted la mira, diría, eso parece Wikipedia. Y sí, de hecho es la misma plataforma, nada más que con un enfoque diferente. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer aquí es utilizar esta plataforma para conocer un poco de la pronunciación de acuerdo a algo que se conoce como el alfabeto fonético internacional
o IPA. El IPA es un sistema de transcripción fonética. Entendamos la fonética como la escritura del sonido, que sirve pues para personas como nosotros que hablamos otro idioma y que queremos aprender un idioma extranjero, pero que tenemos problemas al momento de gesticularlo porque en el español, por ejemplo, tenemos sonidos limitados. El español tiene, ¿por qué? 27 letras, entre ellas el alfabeto. El español tiene 27 letras eh, compuestas de consonantes y vocales, pero resulta que pues cada consonante y cada vocal tiene un sonido. Bien. No vamos a encontrar en el español una consonante que tenga dos sonidos, menos una vocal que tenga un segundo sonido. Todas tienen un solo sonido. Pero en el resto de idiomas no es así la cosa. En el resto de idiomas una consonante puede tener variaciones de sonido y de pronunciación. Y ya no se diga las vocales. Bien, entonces vamos a utilizarlo ahorita pues con ese propósito. Como ya vimos un par de palabras y ya vimos cómo pronunciarlas, ya practicaron ustedes, vamos a buscar esas palabras acá. Entonces vamos a ponerle aquí a lo que vendría siendo la frase de guten. Bien, al nomás comenzamos a escribirlo, aparecen las sugerencias. Y ya se dieron cuenta que aparece por acá la que hemos usado, guten Tag. Ahí está. O sea, si yo quiero buscar solo que es guten, puedo ir, o si quiero buscar el saludo, puedo ir a guten Tag. Vamos a irnos por partes porque la idea es, hay ciertas expresiones del alemán que vamos a ir estudiando que posiblemente encontremos la línea completa. Hay otras que nos va a tocar irla buscando como palabra por palabra, ¿verdad? No vamos a encontrarlas así de una sola vez. Las expresiones más comunes, como la que acabamos de ver, que es un saludo, pues ahí está. Pero veamos ahorita solo el término guten. Vamos a irlo a explorar. Lo primero que quiero que se fijen es en lo siguiente, y es que al encontrar la respuesta nos marca los idiomas en los cuales esta palabra aparece escrita. Significa que esta palabra, miren, se comparte entre un par de dialectos, porque nos aparecen dos. Hay otras palabras, por ejemplo, que podríamos buscar aquí que nos va a resultar posiblemente que la palabra no solo esté en alemán, sino que esté en otros idiomas. Depende del origen de los términos, pero por ejemplo acá nos lleva directamente al German. Y por eso es que ayer explicamos, miren, nosotros le decimos alemán, en inglés se le dice German. Y en el idioma propio, pues se le dice lo que vendría siendo Dutch. Ahora, veamos la información que hay respecto del Dutch. Y aquí está nuestra, digamos, lo que nos conviene, lo que nos conviene buscar. Es esto, miren, el IPA. El International Phonetic Alphabet, eso significa IPA. Se traduce como Alfabeto Fonético Internacional. Eso significa IPA, Alfabeto Fonético Internacional. Ahora, antes de seguir adelante, creo que a los que están en portugués, ayer le hice la pregunta, pero a ustedes ya no se las hice. Y es nada más un sondeo, porque necesito eh, tomar en cuenta los conocimientos previos que ustedes tienen de idiomas. Bueno, Adriana Belén ya ha estado con nosotros en clases de idiomas y pues de ella ya conozco que ella sabe que es el IPA, ¿verdad? Porque lo hemos estado utilizando en otras clases que ha recibido ella. Pero en cuanto a Nora y Sonia, pues les voy a hacer la pregunta antes de seguir adelante. ¿Saben qué es el IPA? ¿Ya lo han utilizado anteriormente o será primera vez que escuchan de esto? Adelante, escucho la opinión de Nora Beatriz. Bueno, creo que sería la primera vez para mi caso. Es primera vez en su caso. Ok, gracias, Nora. Y en el caso de Sonia Velázquez, me indica, Sí, de igual forma, primera vez. es primera vez que van a estar con eso. Bueno, Sí. eso, gracias. Eso me cambia un poquito la dinámica, ¿verdad? Por lo menos con ustedes.
porque implica que tengo que quizás retomar algunas explicaciones de lo que es el IPA. Normalmente, ¿verdad? Normalmente el IPA estamos como acostumbrados, o sea, el perfil normal de estudiantes que nosotros tenemos es que la gran mayoría se van a inglés. Si ustedes ven ahorita, aquí estamos con 3, pero si ven los grupos de inglés van a ver que hay grupos de 20, 25, los menos son quizás 12 o 15. Entonces, ahorita está ese boom aquí en nuestro país de que todos quieren hablar inglés. Entonces, lo tradicional es que a los estudiantes de inglés nosotros los entrenamos con el IPA. Entonces, ya cuando usted conoce esto en el inglés y quiere aprender otro idioma, se le hace muy sencillo. El IPA es un alfabeto fonético, así se define, pero es internacional. No crean que es algo nuevo, no crean que es algo que es la última panacea y la última Coca-Cola del desierto. No es algo nuevo. Sí se ha ido mejorando porque actualmente vamos como por la versión 20 de este alfabeto. O sea, del tiempo que tiene de existencia le han ido agregando cosas, lo han ido mejorando. Fue desarrollado por lingüistas franceses e ingleses, cuyo propósito, ¿verdad? Cuando se sentaron a desarrollarlo, era ofrecer a todo el mundo, a todas las lenguas existentes, un sistema de notación fonética único, que fuera para todos y que todo estuviese concentrado en eso. Cuando hablamos de notación fonética, significa la escritura del sonido. Un fonema, en una explicación sencilla, es cómo se escribe el sonido. Entonces, en el IPA se utilizan símbolos que para nosotros podrían resultar un poco raros o un poco extraños. Estos símbolos provienen del alfabeto griego, algunos otros del latín. El propósito de esos símbolos no es complicarnos la vida, es más bien que nosotros podamos reconocerlos en un principio. Cuando vemos, por ejemplo, esto que está acá, miren, este es el fonema para la palabra que estamos en cuestión. Si la vamos a revisar, ¿verdad? Lo voy a ampliar un poquito, voy a ponerla aquí para que la vean un poco mejor. Si vamos a revisar la palabra y la comparamos con su escritura, vamos a notar que es muy diferente, porque la palabra que nosotros hemos introducido es esta. Entonces, aquí ocurre algo. Esta U que está aquí, que se suele poner con esos dos puntitos, esta U con esos dos puntitos, es la U del español. Es un sonido U, U. Este existe en el español. Por eso es que en esta palabra, gu, es casi igual como lo dijésemos en español. Igual la G. Vea, la G es una consonante que entre el alemán, en este caso, y el nuestro español, se comparte el sonido de la, de la G. Gu, gu. Ahora, la notación del IPA nos pone estos dos puntitos para indicarnos, mire, este es un sonido que no es la U normal escrita, sino que es el fonema. Es un sonido U, U, U. Que de hecho también existe en el inglés, ¿verdad? O sea, este sonido U existe en muchos idiomas, pero el español es la única U que conocemos, pero para otros idiomas existe. Ahora, ya habrán notado, y me imagino que ya le habrá despertado la curiosidad, que realmente aquí hay una E, pero que acá no hay una E, o sea, solo hay consonantes. Y allí es donde viene la situación donde hay quizás esa dificultad nuestra, porque a nosotros el español nos ha acostumbrado que para hacer una sílaba necesitamos una vocal con una consonante. No pueden haber sílabas en donde solo exista una consonante, pero eso es el español. En el resto de idiomas, las consonantes pueden formar sílabas sin necesidad de vocales. Y el alemán es un claro ejemplo de esto. Claro, nosotros lo leemos como ten, ¿ve? Y pensamos que es como la E y la N, pero en realidad aquí lo que se está haciendo es una T y una N, o sea, una T y una N. Claro, la N ya intrínsecamente el sonido de la N, lleva como el sonido de una E. ¿Ya? O sea, cuando
sonamos la N solita, la consonante, la N suena a parece que se le agregase una E. Por eso es que ya no es necesaria marcarla aquí en el sonido. Entonces decimos guten, guten. Ahí tendríamos lo que vendría siendo esta palabra. Ahora, hay otras cosas que vamos a irlas aprendiendo. Por ejemplo, este apóstrofe que aparece acá nos indica en el IPA la sílaba tónica, es decir, la sílaba que lleva la fuerza de voz. En el caso del alemán, gu, gu, guten. Es como decirles, mire, es guten, guten, guten. Bueno, ahí tendríamos entonces más o menos la pronunciación, pero hay otros datos que pueden resultar interesantes, como por ejemplo, en algunas, no en todas las palabras que busquemos en Wiktionary, vamos a hallar un audio o la pronunciación Guten, y la podemos escuchar. Entonces, nótese que al escucharla nos damos cuenta que no es como decir ten, ya, sino es den, guten, guten. Es un cambio en el sonido, puesto que la vocal no está. A medida vayamos avanzando, nos vamos a ir dando cuenta que podemos trabajar con el IPA o podemos trabajar con una transliteración. Si esta palabra estuviera transliterada significa que la adaptamos a nuestras letras, a nuestras letras para hacer el sonido. Entonces, en nuestro español, si yo les pongo esto, se volvería difícil querer pronunciarlo. ¿Por qué razón? Porque el español no está preparado para nuestro cerebro, mejor dicho, al aprender español, no lo prepararon para sonar estas cosas. Entonces, es muy común que en las primeras de cambio, en las clases de alemán, se nos diga, mire, para que suene, métale la E. ¿Vea? Y trate de leerlo así como está ahí. Va a sonar un poco acentuado, ¿vea? Pero vamos a llegar casi al sonido. A medida se practica, ¿verdad? Podemos ir ya gesticulando el sonido original. Pero de entrada les digo, muchos hispanohablantes que aprenden el alemán lo hablan con cierto acento, ¿vea? Puesto que es la forma en la que podemos aprenderlo. ¿A qué me refiero a hablar con acento? Bueno, con esta palabra está claro el acento. Es que lo decimos como con una E, guten. Ahí les diga, miren, digan guten Tag. Guten Tag. Y vamos a ir a ver, de hecho, ahorita en los minutos que nos queda la otra palabra. Bueno, vamos a ir a ver lo de Tag para que nos demos cuenta y la he buscado por separado porque si la buscamos junta, pues nos lleva de un solo al alemán, porque es una frase alemana. Pero miren, cuando la buscamos separada, curiosamente esta palabra existe en el inglés y existe en otros dialectos. Miren, ahí está el danés, está que es no se van a confundir, este que está aquí es el holandés, ¿verdad? Este que se escribe con U es el holandés. A nosotros nos interesaría el German, pero miren, también está en francés, en húngaro, o sea, es una palabra que se comparte en varios idiomas. Entonces nos vamos al idioma en cuestión, que es el que nos interesa ahorita. Nótese que es el sonido del IPA es ese que está acá. Vamos a ampliarlo y aquí veremos otra situación. Miren, la palabra originalmente es así, con G, pero no lo vamos a sonar como G. El sonido en alemán debe ser como una K. Guten Tag, Guten Tag, con una K al final. Entonces, ¿para qué me sirve el IPA? Para ver los sonidos apropiados. Posiblemente si lo gesticulamos con lo que tenemos del español, nosotros diríamos que esto suena a tag, con g, con la G. Tag, Guten Tag. Eso sonaría muy, digamos, muy acentuado al español. Si queremos tomar el sonido del alemán propiamente, del Dutch, entonces debemos decirlo como Guten Tag, Tag, con la K, Guten Tag. Y nótese nuevamente, mire, que a la par de la A aparece lo que vendría siendo este simbolito que parecen como dos puntos.
que es una forma de representar los sonidos de las vocales, ¿verdad? Claro está. Y en este caso se parece a una A del español. O sea que en esta frase que hemos visto este día, encontramos sonidos bastante similares al español, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, que esa G debe sonar como una K y que en lo de guten no es una E, no es una E la que gesticulamos, sino es la misma N unida a la T. Guten Tag, Guten Tag, Guten Tag. Entonces, vamos a tomar en cuenta esa situación. Ahora, les decía, teníamos la opción también. Esa no tiene la pronunciación. No todas aparece la pronunciación, porque como les repito, es una wiki, ¿verdad? Entonces debemos de comprender que es algo que se está llenando continuamente de información, ¿verdad? A medida se aporta. Ahora sí, miren, vamos a buscarla así junta. Bien. Al buscarla junta, sí, miren, nos aparece en inglés todavía, ¿verdad? Que puede haber alguna aplicación, pero quizás no es propia del inglés, sino que se ha heredado, ¿verdad? De ahí. Y nos dice, mire, eso puede equivaler a un hello, good day, good afternoon. Y nos lleva a lo propio, ¿verdad? Que es el alemán. Entonces, aquí vamos a ver dos cosas interesantes. En primer lugar, nos aparecen variantes. Es decir, cuando examinamos las palabras por sí solas, teníamos los sonidos claros, pero aquí nos aparecen algunas variantes. Y entre estas variantes notarán que algunos lo hacen con una U, como una U del español, que es esa que está ahí. Otros van a hacer otro tipo de U, es decir, entre esta U y esta, esos dos puntitos nos indican un cambio en el sonido, que vamos a ir estudiando más adelante qué cambios representan. Y nos dice que incluso hay una tercera forma de pronunciar, sobre todo la última que está aquí, donde se le mete un sonido como de una aspiración. Es como cuando hacemos nosotros. Entonces, algunos alemanes pueden hacernos sonar esto no tan liso como tac, sino más bien como tac, tac, con unas H's intermedias. Y es interesante, digamos, ir a ver esas variantes, porque ahí nos damos cuenta que no hay una sola forma de pronunciarla. Pueden haber cuando menos tres formas diferentes de escuchar este saludo. Y aparecen dos audios. Guten Tag. Guten Tag. Que precisamente nos están dando la idea, mire, así suena, ¿verdad? En ciertas regiones y así suena en otras regiones. Pero bien, se nos ha terminado el tiempo, ¿verdad? Así que nos vamos a despedir. La frase para decir adiós, ¿verdad? En alemán es Auf Wiedersehen. Así que vamos a despedirnos el día de hoy. Mañana tenemos pausa, o sea, mañana no hay clases y retomamos clases el día jueves. Así que nos vemos primero Dios el jueves. Hasta luego. Olvídense. Wiedersehen.